por la de José Luis. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, 16 de febrero del año 2023, de nuestro ciclo de conferencias de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Para aquellos que no me recuerden o no me conozcáis, mi nombre es Luis Manchilla Plaza, soy miembro de la Junta Directiva de esta sociedad. Y bueno, pues dentro de este ciclo de conferencias que venimos haciendo desde hace varios años, concretamente en fechas similares a la actual, es decir, los penúltimos jueves, el tercer jueves de cada mes, bueno, pues tengo el honor y el placer de presentaros al conferenciante que tenemos esta tarde. Digo el honor y el placer porque José Luis Gallardo Millán, que es la persona que nos acompaña, es profesor de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén, es compañero de departamento y es compañero de despacho, no solamente compañero de departamento, sino de despacho desde hace muchos años. José Luis es doctor en Ciencias Geológicas y, bueno, pues como profesor en la escuela, desde hace ya varias décadas viene impartiendo asignaturas vinculadas con el mundo de la geología. Su tesis doctoral es una tesis que merece la pena verla, que merece la pena darle una vuelta, sobre todo por aquellas personas que quieran conocer mucho más de cerca el territorio de la provincia de Ciudad Real desde un punto de vista volcánico, tectónico, etcétera. Es una tesis, como digo, muy interesante y que ha servido, bueno, pues de apoyo y de base a otros investigadores que a lo largo de estos últimos años han querido acercarse a este mundo. Él tiene también otra, digamos, otra formación que complementa muy bien a sus estudios de geología, y es que antes de ser geólogo y estudió en la Escuela de Almadén la Ingeniería Técnica de Minas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un plus que tiene José Luis, no solamente desde el punto de vista geológico, sino también desde el punto de vista minero, pues para desarrollar con mucho más conocimiento lo que podemos llamar inclusive una geología de minas. También José Luis forma parte del comité científico del proyecto Geoparque Volcanes del Campo de Calatrava, que bien conoce nuestra sociedad, y concretamente, bueno, pues él es la persona que coordina el grupo de geología dentro de este comité científico. Y aunque hoy no vamos a hablar del Geoparque, porque como digo, ya se habla en otras ocasiones, nos podría hablar muy bien de todo el proyecto, todo el proceso, cómo se ha llevado a cabo hasta nuestros días, donde, como ya hemos comentado alguna vez, se encuentra pues ya en las puertas de que el año que viene, si todo sale bien, bueno, pues pudiéramos entrar a formar de este club selecto de los geoparques. La charla que nos va a contar hoy aquí, que nos va a hablar José Luis, es, veis ahí el título, se llama el Proyecto Global Geosite en el Sinclinal de Almadén, y bueno, pues como decía antes, es muy interesante y como veréis tiene muchas ramificaciones e incluso algunas relacionadas con el proyecto de Geoparque. Hecha esta presentación, como siempre es costumbre, cualquier pregunta que queráis hacer a José Luis, tenemos el chat para que lo podáis ir escribiendo, y cuando ya terminemos, bueno, pues se las trasladaremos a él de forma verbal. Si no hay ninguna pregunta, también las podremos hacer luego de forma personal, porque yo creo que una conversación, una intervención por parte nuestra, pues suscita primero interés, que eso es importante, pero luego, bueno, pues intenta aclarar dudas, algún tipo de entendimientos cortos, y por lo tanto, bueno, pues creo que puede ser muy interesante. También ruego a todos los que estáis asistiendo que, bueno, pues que eliminemos nuestra pantalla para no perder emisión, menos la de José Luis, y también, sobre todo, el sonido. El sonido, porque, como habéis visto, lo estamos grabando y esto luego subirá a la página web de la sociedad para que otras personas que no pueden estar aquí esta tarde con nosotros lo puedan ver. Por mi parte, nada más. José Luis, cuando quieras, y muchas gracias en nombre de la SEGIN por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a la directiva de la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Gracias, Luis, por tus palabras. La verdad que cuando ha dicho Luis, dice que estudié Ingeniería Técnico de Minas, Luis fue profesor mío de sondeos y prospecciones mineras en un segundo curso que hice yo de la especialidad de sondeos precisamente de prospección minera. O sea, fue cuando él empezó a dar clases, me dio a mí aquel curso, ¿no? Y muchas gracias por eso, Antonio, con el que me encontró frecuentemente en Almadén, y fue el que inicialmente pues, me invitó a dar esta charla. De modo que, bueno, la charla la voy a estructurar en 3 puntos fundamentalmente. Primero es lo que es el título en sí del proyecto, que como
contribuyó todos los lugares que existen localizados, todos los geosites en el Quinquenal de Almadén, y como uno de estos, pues, ha recibido recientemente, de pasado, pues todo lo que ha sido reconocimiento por parte de la IUS como uno de los lugares, de los 100 primeros lugares de patrimonio geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, y que se presentó esta charla, que también luego os comentaré cómo se llevó a cabo, en Zumaya el 28 de octubre del curso pasado. Bueno, ya me ha hecho la presentación Luis y bueno, pues muchas gracias. Pasamos entonces a hacer la presentación. Bueno, en primer lugar me tengo que referir precisamente al proyecto del Global Geosite, como más o menos cómo se formó y cómo realmente se llevó a cabo. Generalmente este proyecto pues, fue promovido inicialmente por la Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico, intervinieron también pues, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y con patrocinio de la UNESCO pues, a finales de los años 90, o sea, durante la década de los años 90 del siglo pasado. Esto tenía como objetivo fundamentalmente pues, ¿no? de llevar a cabo pues, un reconocimiento y la elaboración de un listado de lugares de interés geológico que tuvieran una relevancia mundial y promover pues, en ellos pues, su conservación y su reconocimiento. Con ello, pues, se alcanzó pues, un éxito bastante alto en cuanto a la localización de estos contextos y, fundamentalmente, pues, con ello se logró, pues, en primer lugar, el diseño de una metodología con la que se pudiera trabajar y hacer una más ampliación de este reconocimiento de contexto de rango general. Elegir pues, una serie de contextos geológicos de significado mundial, refiriéndose fundamentalmente pues, a contextos tectónicos, metalogenéticos, de cualquier otra naturaleza zoológica, estratigráfico, paleontológico, paleobiológico, ¿vale? Pero que tuvieran una significancia de relevancia internacional, ¿vale? De modo que a partir de ahí pues, ya se definen una serie de geositios, los geosites, dentro de un contexto pues, que son de relevancia, ¿vale? A todos nos sonará pues, más o menos esta publicación, que salió en 2009, editada, pues, participaron del orden de 30 autores y los editores principales eran Ángel García Cortés, José Águeda, Jaime Palacio y Carlos Salvador. Entonces, bueno, ahí está especificado pues, cómo se lleva a cabo precisamente pues, este marco de referencia del Global Geosite. Bien, en la historia, bueno, pues se remonta precisamente eso, a la década, mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, y fue de una forma fomentada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. De modo eso, ¿no? Que se planteara pues, una metodología dentro de lo que sería un proyecto internacional y que más o menos se podía resumir en los tres siguientes pasos. Primero, una selección de contextos geológicos, como ya hemos comentado, de carácter sobresaliente y de nivel internacional. Segundo, una selección y definición de una serie de geosites. ¿Vale? Y luego, pues eso, que una comisión de expertos internacionales pues pusiera digamos, a elaborar pues, una selección más afinada de todas las propuestas que entonces pues, se estaban llevando. ¿Vale? En España, bueno, pues lo que se organizó pues, fue a través del Instituto Geológico Minero y ya en el año 1999, pues junto con la Sociedad Geológica de España, pues se crearon pues, un grupo pues, interdisciplinar que iniciaron pues, todos los trabajos y en una primera aproximación pues, lograron identificar alrededor de unos 18 contextos de relevancia internacional. Para este proceso, pues también se consultó pues, con instituciones académicas, institutos de investigación, sociedades científicas, empresas mineras, que en este caso pues, participaron los compañeros geólogos que estaban todavía en Minas de Almadén en aquel entonces, a lo que contribuyeron precisamente con este tipo de aportaciones de localizaciones geosites y que, bueno, como veréis, en la zona de Almadén pues, tuvo su fuerte influencia precisamente en nuestra localidad, ¿vale? Bueno, nuestro sinclinar, por así decirlo. Después, los 18 iniciales contextos se ampliaron a 20 en contexto geológico y ya en 2001 pues, el grupo de trabajo creado pues, en el Instituto Geológico de España, más expertos procedentes del ámbito, pues seleccionaron y describieron inicialmente pues, de esos 20 lugares pues, 144 geosites en los que, bueno, consideraron que todos eran de relevancia internacional.
Bien, ya en los últimos años, tras una revisión de todas las propuestas recibidas y más o menos que fueron evaluadas por el Comité Internacional, resultaron que, bueno, para España se amplió a 21 contextos geológicos de relevancia internacional, o lo que se denomina pues, el framework, y en ellos pues una totalidad de 252 geosites. Eso es, digamos, a las últimas, digamos, el último listado que está publicado en la página web de Patrimonio Geológico. De modo que es precisamente la localización de todos esos geosites, ¿vale? Y particularmente pues destaca la localización o la densidad de puntos de relevancia internacional que se encuentran situados precisamente en el entorno de Almadén, en el Sideral de Almadén, de diversa naturaleza, ¿vale? Bien, de modo que, pues, en este sentido, los contextos, los 21 contextos en los que finalmente se está establecido y que de esta forma se contempla en un anexo 8 traos de la Ley 33 de 2015, que es la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 42 de 2007, pues como veis, se estructuran precisamente en estos 21 contextos geológicos. Y bueno, destacado, bueno, he reseñado aquí en negrita y en color, pues una serie de contextos en los cuales la zona de Almadén incluso se podría diversificar. Entonces, bueno, concretamente, pues todos los contextos, que inicialmente eran 9 geosites que se encontraban localizados en la zona de Almadén, iban dentro de lo que sería la categoría de mineralizaciones destinables de la región de Almadén, ¿vale? Pero, como ya os adelantaré os adelanto un poquito ahora, bueno, pues existe también una propuesta de la inclusión de un geosite, lo que sería la red fluvial Lirranias y relieves aparecidos en el macizo ibérico, y también una referencia de una estructura dentro de lo que sería el erógeno varisto ibérico. Bien, pues estos serían los 21 contextos de relevancia internacional. Y bueno, pues pasamos entonces ahora a los que entrarían dentro del contexto 18 reconocidos por, en este caso, las asociaciones, y que iban dentro de lo que serían mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén. Bien. Si se echa un vistazo actualmente a lo que sería el listado actual, de las 9 iniciales, pues destacamos, bueno, que actualmente pues, se enumeran desde la 41 a la 51, solo se han quedado 7, en la que, bueno, fundamentalmente destaca la mina de Almadén, que aunque originalmente se llamaba la mina de Almadén y el mirador de la ermita de la Virgen del Castillo, ¿vale? La mina de Rodeviejo, que realmente, bueno, no es una mina, es una mineralización, ¿vale? La mina del Entredicho, la mina de Agua de Peral, la sección del Demónico del General de Almadén, la sección de la Cuarcita del Criadero, también, y también el corte de la Cuarcita de Vázquez del Demónico. De modo que de estos 7, sabéis que falta, por ejemplo, la denominada MM02 y también la MM08, ¿vale? Que estarían incluidas en una zona que sería la mina de la Nueva Concepción, que originalmente pues llamaba de las minas de Almadenejo y su cerco de destilación, tanto la Vieja Concepción como la Nueva Concepción, como ahora os definiré, ¿vale? Y que se encuentra en la localidad de Almadenejos, al este de Almadén. Y también faltaba la MN08, ¿vale? Que eran rocas volcánicas y subvolcánicas del Devónico sinclinal del Almadén, pero que podían estar incluidas dentro de lo que sería el geosite, excepción del Devónico sinclinal. Quedarían incluidas porque muchas veces pues, aparecen cortando o incluso intercaladas dentro del proceso de sedimentación. Bien, pues paso un poco, digamos, a describir pues todas estas, empezando fundamentalmente, bueno, empezando inicialmente con una reivindicación, y fue pues, precisamente a raíz de la desaparición de la mina de la Nueva Concepción y todas las mineralizaciones asociadas que hay a la zona de Almadenejos, junto incluso con el cerco de destilación que existe en él. Entrando en contacto con el personal del ISME, que se encarga de todo este tema de patrimonio, me comentaron que posiblemente la habían extraído inicialmente de la zona de la Nueva Concepción por, digamos que estaban elaborando un nuevo listado de patrimonio industrial. Pero vamos, no, eso no quita de que, bueno, sí, hay bastantes restos de patrimonio industrial, sobre todo de minería del siglo XIX, pero que tanto en superficie como con el valor científico geológico que tienen,
merecería, digamos, seguirla conservando dentro de este contexto. No sé si existen otros, digamos, factores o otros condicionantes que hayan indicado que debería desaparecer. Pero bueno, como ahora trataré, digamos, de explicaros, pues es bastante coherente que siga existiendo. Bien, pues pasamos, por no tardar más tiempo, a la descripción precisamente de todos esos geositios, de los 9 geositios de la zona de Madrid. Bien, todos ellos aparecerían aquí representados en este mapa topográfico que era inicialmente de 50.000, donde, bueno, pues los 9 geositios serían los que aparecen estructurados desde la mina de Almadén, como sería el 01, el 02 sería este de los entornos de Almadenejos, de la localización a vieja posición de cero de destilación, el 03 serían las mineralizaciones de Rodo Viejo, el 04 sería el del entredicho, el 05 sería el corte de la pósita de criadero en la carretera de Sateruela, como 415, CM 415. El 06 sería el corte de la secuencia devónica, que es bastante exclusiva del Sendinal de Almadén. El 08, digamos, quedaría incluido dentro de las rocas volcánicas que aparecen intercaladas. Y el 09 sería el corte estratigráfico de la cuarcita, una denominación que se hizo originalmente, se llamaba de la base del devónico, que estratigráficamente, digamos, la base está bastante más baja, estratigráficamente. Bien, ni que decir tiene, y sobre todo, pues para los compañeros que vean posteriormente esta charla de otros lugares de España, bueno, pues la localización de Almadén se situaría en la parte suroccidental de la comunidad de Castilla-La Mancha, como veis aquí, y también en la parte occidental de la provincia de Ciudad Real, ya limítrofe con el sur, con la región de Andalucía, en este caso sería la provincia de Córdoba, y hacia el oeste estaría la región de la comunidad autónoma de Extremadura, con la provincia de Badajoz, que ahí estaríamos en el piquito suroccidental de tanto de la provincia como de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y geológicamente, si superponemos lo que sería el entorno de la subdivisión del macizo ibérico, pues como veis, en la zona de Almadén se ha quedado un poquillo desplazado en simple. Se encontraría en la zona más meridional de la zona centroibérica, particularmente en la parte más sur, que la subdivisión que la denominan normalmente pues de zona de pliegues verticales, ¿vale? De modo que es una zona del macizo ibérico, como podéis comprender, y aunque bueno, el metamorfismo pues es muy bajo o inexistente, pero digamos los fenómenos tectónicos pues son bastante numerosos y bastante importantes, como los que os voy a relatar a continuación. Bueno, pues dentro de la zona interna, la zona centroibérica, la zona más meridional de esta zona, ya próxima también a la zona de la Extremorena, que estaría más al sur. Por aquí voy a ahondar un poquillo más en lo que sería el aspecto geológico de la zona de Almadén, pues el Sinquinal de Almadén, que es el que da nombre a nuestro título de nuestra charla, pues es una estructura de origen marisco, de primera fase de formación, y que nos forma, como podéis apreciar aquí, es una estructura quinquenal de dirección de eje aproximadamente oeste-noroeste, este-sureste, con una longitud de alrededor de unos 20 kilómetros de longitud, bueno, 25 kilómetros de longitud, y que, bueno, tiene una anchura más corta básicamente pues son unos 15 kilómetros de anchura, ¿vale? En el núcleo, bueno, pues aparecen los materiales más modernos y bastante infrecuentes dentro de lo que sería el macizo ibérico, que serían los materiales devónicos. Y bueno, la zona externa pues, correspondían, digamos, a las estructuras antiquinales que flanquean al sinquinal, que por eso sería el antiquinal de Alcudia, donde aparecen los materiales precámbricos del Proterozoico, y hacia el norte pues aparecería el antiquinal de Estera, que deben del también anecdóticamente pues aparecen dos stocks graníticos, que serían el batolito de Garlitos y el stock también de aquí de Fontanos. Pero luego ya el importante grueso ya estaría más al sur, que sería el batolito de los Pedroches, que ya estaría por lo menos a línea recta alrededor de 25 kilómetros del mar. Bien, pues en un detalle mayor, bueno, pues vemos que la estratigrafía fundamentalmente del Chinquinal pues está por encima y discordantemente sobre los materiales precámbricos, pues empieza con la base de los materiales ordovísticos, de un ordovícico inferior, fundamentalmente pues serían las secuencias de Entremadociense y de la Veneciense, destacan poderosamente la cuarcita armonicana, ¿vale? Luego ya pues hay una secuencia
más o menos continua, porque también existen interrupciones sedimentarias, hasta prácticamente pues, el Devónico superior. Claramente pues, existen interrupciones sedimentarias a partir del Ordovícico y también claramente aparece, o no aparece, posiblemente por la existencia de alguna estratigráfica, de lo que sería el nivel del Devónico medio, porque sí aparece el Devónico inferior, bien datado por fósiles, y el Devónico superior y el Devónico medio posiblemente no existe, por lo que está bastante bien delimitada lo que sería la laguna estratigráfica del Devónico superior. Como veis, bueno, pues el Chiquinal también está, digamos, afectado, pues por lo que sería una estructura, pues una posterior fracturación bastante consistente, ¿vale? Y bueno, pues más o menos ha debido experimentar pues una larga evolución geológica, tanto tectónica como, digamos, deformativa. Y bueno, pues dentro de esto, pues fundamentalmente el flanco sur del Chiquinal de Almadén está bastante verticalizado, con buzamientos que rondan 75 tendido, posiblemente por efectos de la deformación, y también posiblemente también por incluso un engrosamiento de la sedimentación en el momento de su sedimentación, que están más tendidos del orden de alrededor de unos 45, 50 grados en las zonas más pobres. Hay zonas también, pero como ves, todo también muy afectado por una tectónica de desgarres que trastocan y rompen la estructura preexistente de la deformación. Bien, pues en cuanto, digamos, a lo que serían las mineralizaciones, los tipos de mineralizaciones, bueno, pues fundamentalmente la zona de Almadén, en cuanto a yacimientos de mercurio, pues la mayoría de, bueno, todos los yacimientos y los indicios de mercurio, pues aparecen incluidos dentro de una figura circular de alrededor de un radio de unos 8 kilómetros, cuyo fragmento más occidental sería, el yacimiento de mercurio más importante sería la mina de Almadén, el más oriental sería el entredicho, un yacimiento posterior que se descubrió un poquito al lado sería el nuevo entredicho, situado más al norte sería el yacimiento de las cuevas y, como veis, pues los más al sur pues serían, digamos, serían entre ellos. Bueno, pues todo queda más o menos incluidos dentro de un radio de unos 8 kilómetros en donde aparecen todos incluidos. Y las mineralizaciones, pues fundamentalmente son de dos tipos, como aparece aquí en la figura. Unos son de tipo estratiforme, que son los más importantes, destacan fundamentalmente la mina de Almadén, un yacimiento mayor. También la Vieja Concepción, justo está debajo del pueblo de Almadenejos, y el yacimiento del entredicho, ¿vale? Y luego existen otros tipos de yacimientos que serían asociados pues, a todo un proceso posterior de removilización, aquí le denominamos yacimientos de stockwork, que no estarían obligados, es decir, y ligados a lo que sería la formación de la cuarcita de criadero, como aquí aparece también indicada, muy centrada en lo que serían los yacimientos de la cuarcita de criadero, y que serían de tipo filoncillos o tipo pequeños filones encajados y posiblemente removilizados pues, por distintos eventos tectónicos ocurridos con posterioridad y que aparecen dispuestos o encajantes en distintos niveles de cuarcitas, entre ellas pues también la cuarcita del criadero, como por ejemplo los yacimientos de aquí de Pilar de la Legua, Obrejeras, también en la cuarcita devónica, de base del devónico, específicamente estaría el Sergenense, que digamos estaría mucho más alta, ¿vale? Y bueno, los yacimientos así que están más altos, o que aparecen más altos afectando a la roca volcánica, serían los yacimientos de Guadaperal y también el indicio de la mineralización de Rodoviejo. O sea, yacimiento de las cuevas pues aparece ahí intermedio. Bueno, tiene que, bueno, destacan poderosamente en cuanto a, digamos, yacimiento y en cuanto a reservas de explotación, lo que fue la mina de Almadén, que encajaría en los niveles de la cuarcita de criadero. No todos los niveles cuarcíticos, que en este caso, pues, la formación de cuarcita, bueno, no está reconocido oficialmente, pero lo que sea el nivel de cuarcita de criadero alcanza una potencia de alrededor de unos 52 metros, que en el flanco sur, en el flanco norte está más, digamos, más escasa. Aparecen en las mineralizaciones en una serie de bancos o zonas mineralizadas que desde la base hasta el techo de la cuarcita de criadero se denominan concretamente pues, el Banco de San Pedro,
nivel más bajo y que, digamos, sería el más importante en cuanto a aportaciones de mineralizaciones que se han producido. Y los niveles superiores de la cuarcita, después de pasar los niveles intermedios de alternancias, ¿vale? Y ya estarían otros dos bancos aislados, que sería el banco de San Nicolás y el banco de San Francisco. Bueno, pues San Francisco abajo y San Nicolás un poquito más arriba, y luego todo separado pues, por una cuarcita más estéril, ¿vale? Bueno, pues pasamos. Estos son el aspecto que toman precisamente este tipo de mineralizaciones, concretamente en la mina Madén. Este es el aspecto que toma en el Banco de San Pedro, concretamente digamos, en la mina. Estos son los diques que encajan, los filoncillos de escenario que encajan también en la cuarcita de Credero. Y estas son removilizaciones dentro de lo que sería una roca volcánica, que en este caso sería la roca Filesco, que ahora pasaremos un poco más a detallar un poquito más. Son removilizaciones de las mineralizaciones dentro de lo que serían las alteraciones de una roca volcánica que en el largo del Madén se conoce como roca flex. Bien, bueno, eso es en cuanto a conceptos generales. Bien, a la hora de describir pues, los diferentes geositios o geosites de la zona de Madén, pues el primero que quiero reivindicar es que permanezca, a fin de cuentas, lo que era originalmente el término que inicialmente se denominaba el NM002, que hacía alusión a las minas de Almadenejos y cerco de buitrones. Hace alusión porque fundamentalmente son dos minas antiguas del siglo XVIII y del siglo XIX, la mina de la Vieja Concepción, justo debajo de Almadenejos, de la que, bueno, existe bastante desconocimiento desde el punto de vista geológico porque, vamos, es impracticable y no se tienen buenas referencias. Las últimas referencias pues, son ya de principios del siglo XIX, de Monet de Varela, pero, digamos, la que sí existe, digamos, y tiene muy buenas posibilidades desde un punto de vista de su conservación, es como la mina de la Nueva Concepción, entre los que destacan pues, fundamentalmente por lo que son las labores que aún se conocen pues, perfectamente como se abandonaron pues, a mediados del siglo XIX. Y son concretamente pues, lo que sería el baritel de San Carlos, que es esta estructura a semejanza, digamos, del baritel de San Andrés, que está debajo de la mina de Madén, excavado. Esta es una estructura exterior y que se ha preservado durante todo este tiempo. Existen fotografías e imágenes de que hubo bariteles semejantes en esta zona, particularmente en la zona del entredicho, lo destruyeron, y es, digamos, el único que se conserva. Es una estructura, como ves, de planta de 16 lados, con un tejado cónico también a aguasar los 16 lados, y que, bueno, tiene un diámetro interior de 17 metros de lo que sería donde se albergaría pues el malacate con el que se extraían, digamos, se accedería, digamos, a la mina a través de lo que sería el pozo de San Carlos, que está situado aquí un poquito más en esta imagen, a la derecha, al oeste del barite. La mina también de la Nueva Concepción pues, cuenta también con otra serie de pozos, como es el Pozo Refugio, que digamos un pozo situado en niveles topográficamente más bajos y que, bueno, en su momento pues, era accesible para iniciar las labores una vez que, digamos, se había desaguado. Y en el pueblo de Almadenejos, y debido fundamentalmente a que fue durante un periodo de tiempo en el que en la mina de Madén había quedado inservible precisamente por el famoso incendio de 1755, pues se crearon pues, también un cerco de destilación, o cerco de buitrones, donde como veis todavía se conservan pues, los restos de 5 hornos Bustamante, ¿vale? Que, bueno, pues digamos el abandono de 2 siglos, pues lógicamente digamos solo quedan, digamos, nada más que la estructura del cerco de fundición. Pero realmente, digamos, merecería de alguna forma pues rehabilitarlo, ¿vale? Intentos en este sentido, ¿vale? De modo que, bueno, pues eso, la nueva concepción, y centrándonos precisamente en el yacimiento de la nueva concepción, pues esto se sitúa concretamente, como hemos visto en la imagen anterior, alrededor de unos 10 kilómetros hacia el este de Almadén, sureste de Almadén, en línea recta, ¿vale? Y concretamente está a 1 kilómetro al oeste de Almadenejos. Casualmente está dentro de lo que sería la dehesa, a la finca de la dehesa de Castellera, que también pertenece a Medios de Almadén. Y bueno, dentro de este tipo de tipologías y que es un yacimiento
ligado a los yacimientos de tipo Stopwork, pues fue el más importante en cuanto a producción de toda la comarca, y de él se llegaron a sacar pues, el orden de 185.000 frascos, lo cual le situaría en el tercer tipo de yacimiento, o en el tercer yacimiento en importancia de todo el distrito minero del. De modo que la historia, bueno, pues a fin de cuentas, empieza a finales del siglo XVIII con su descubrimiento en el año 79, aunque había evidencias de que había labores mineras romanas previas, por el oficial de minas Pedro Sánchez Aparicio, y en un paraje que denominaba Gilobrero, que es como se conocía esta zona en aquel momento. De modo que, después de una serie de investigaciones iniciales que se llevaron a cabo en el año 1764, que dieron bastante infructuosas en aquel momento, pero posteriormente se continuaron con más intensidad y alrededor de 1993 ya dieron unos trabajos bastante positivos, de modo que ya en 1795, ya a finales del siglo XVIII, y prácticamente hasta 1829, la mina se explotó con intensidad y durante este periodo, bueno, fue donde se construyó pues, esta obra magnífica de muros de piedra y ladrillo. Tiene unos muros de una anchura de alrededor de 1 metro, ¿vale? Y que, bueno, eso es lo que le ha permitido que, por su buen estado de conservación, pues en el año 92 me parece que se declaró como bien de interés cultural, como arqueología industrial, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de 1830, pues los trabajos ya empezaron a ralentizarse bastante, y porque el yacimiento pues iba empobreciendo pues, de una forma pues, bastante importante, y finalizado, y bueno, al final la mina se paralizó pues alrededor de 1860. Luego ya en el siglo XX, y sobre todo pues digamos la necesidad que había de producción de mercurio, pues intentó reactivarla profundizando el pozo de refugio, que es este que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Donde se instaló pues también una máquina de extracción eléctrica, y se obtuvieron pues pequeñas producciones ya en el año 40, de entre el 43 y el 45. En los años 60 del siglo pasado pues se recuperaron ciertas labores del Pozo de San Carlos, y se realizaron también diversos trabajos de conocimiento geológico y minero, los autores que por aquel entonces andaban por Almadén, Mela y otros, y Sopé, pero más o menos prácticamente llegaron a que era inviable el yacimiento por la, digamos, esterilización que tenía. Bien, insistiendo un poco en la conservación de este geosite, ¿vale? Bueno, pues indicar fundamentalmente que la geología, que a fin de cuentas es el que la permitiría, digamos, esa conservación, pues nos indica que bueno, el yacimiento se localizaría en el flanco sur del Sendero de Almadén, muy próxima evidentemente a la Cuarcita del Criadero, que en este caso bueno, aparece bastante tectonizada y digamos aparece en una sucesión digamos equivalente a lo que sería la mina de Almadén o la mina de Dicho. Está la estructura pues, fuertemente texturizada también por la existencia de unas bandas de cizalla de direcciones noroeste y sureste, que son estas que tenéis aquí indicadas, y de sentido pues, sentido lejos. Más o menos que tienen una anchura de alrededor de unos 100 metros de anchura de su superficie. Y como pues, también marca pues, un gancho de falla, ¿vale? Dentro de lo que serían las cuarcitas intercaladas. Destaca también este nivelillo que está aquí aparece indicado en color amarillo, que es un sil de rocas volcánicas de bastante continuidad y que y está encajado precisamente en las ternacias superiores de la cuarcita de Creas. ¿Vale? También existen diques que van cortando pues, a la estratificación, y los cuales pues, aparecen muchas veces pues, eso, afectados por fallas que han sido reactivadas pues, por los movimientos posteriores y que deforman de alguna forma pues, tanto a la estratigrafía como al propio yacimiento. En definitiva, la mineralización de la nueva concepción pues, es formada fundamentalmente por escenario, donde se alcanzaron pues, leyes altísimas, pero del 40 y tantos %, ¿vale? Probadas fundamentalmente por cinabrio, que rellena generalmente venas tanto en rocas detríticas como también en rocas volcánicas, y que de alguna forma reemplazarían yacimientos masivos precisamente con el cinabrio. También aparecen 3 cuerpos mineralizados del yacimiento, lo que
aparece aquí indicado como que sería el plan de la anguila, que estaría aquí marcado en rojo, el plan de San Ramón, que estaría marcado aquí en verde. Luego, y aquí tenemos aquí abajo, que sería el plan de Santa Isabel. Los dos primeros macizos pues, están, como veis, pues, bastante detonizados y situados unos encima de otros, mientras que el tercero pues, está bastante desplazado a lo largo de lo que sería una estructura de inversas, que son las que están realizando el yacimiento, y que en el esquema que en planta pues, veis que están pintadas con una dirección aproximadamente norte-sur y con el rejuego que aparecen aquí indicadas. De modo que, bueno, pues en ello, digamos, se limitaba pues escasamente pues el yacimiento de la mina. En su caso, bueno, pues tanto el yacimiento de la Anguila como el de San Ramón, pues aparecía, pues, sobre todo afectado en la cuarcita de Criadero, y en el caso de Santa Isabel, que estaba más profundo, aparecía encajado o localizado en las pizarras del muro, y bueno, su estructura pues tenía más bien un aspecto más filoneal. Finalmente, pues la estructura general del yacimiento pues, queda bastante definida pues, por este sistema de fallas inversas de bajo ángulo, con direcciones, como veis ahí, pues, prácticamente norte-sur, ¿vale? Que cortaban pues, la cuarcita de criadero y con los tejarres que también a su vez lo habían listado posteriormente, ¿vale? De modo que en ese sentido, bueno, pues la mina pues quedó bastante limitada, pero como hemos comentado, pues con altas. En planta, bueno, aquí tenéis el Pozo de San Carlos, que es donde estaría situado el baritón de San Carlos, el Pozo de Refugio, que sería este de entrada con el frente del ladrillo, y bueno, serían los principales pozos, y son precisamente los que tenéis aquí representados. El Pozo de Refugio, que sería este más corto, y bueno, el baritón de San Carlos, que sería, bueno, el Pozo de San Carlos, que sería este primero situado más hacia el sur del yacimiento, del sureste del yacimiento. Bueno, ¿por qué de alguna forma hay que además conservar este yacimiento? Bueno, pues porque en superficie, obviamente lo que sería su valor arqueológico industrial, en su superficie pues aprecian pues gran cantidad de estructuras que le hacen, digamos, conservable, como por ejemplo, pues en las trincheras que hay muy próximas al vertiente de San Carlos, pues aparece la cuarcita de Criadero cortada por un dique de roca volcánica, ¿vale? Y en unas canteras que existían cerca del Pozo de Refugio, pues aparece bastante bien definida la cuarcita de Criadero con sus típicas laminaciones Reaper. O, por ejemplo, digamos, también en las trincheras que hay excavadas para la obtención de piedra natural, pues aparecen gran cantidad de estructuras de fallas de descarres con planos de espejos de falla, con estrellas de deslizamiento, de movimientos horizontal de los descarres de sentido antidorso. Bueno, pues también, digamos, del valor arqueológico industrial, pues también existen bastantes evidencias de interés bastante por el valor geológico que se relaciona evidentemente con lo que hay en el interior, que sería la misma. Bien, para no pasar más tiempo, pasamos ya a otro geosite, que serían las mineralizaciones de Rodo Viejo. Y bueno, las mineralizaciones de Rodo Viejo, bueno, da la casualidad que no es una mina en sí, como aparecía en el listado, sino que aparecen como pequeñas mineralizaciones. Si fijáis aquí en algunas estadísticas, correspondían a los niveles más altos de los que aparecen dentro, afectados a la comunidad geográfica del Cinturón del Madén, ¿vale? Y aparecen encajadas en forma de filoncillos dentro de unas rocas básicas, en este caso serían diabasas del núcleo del Cinturón del Madén. En el afloramiento, bueno, pues como veis aquí son pequeñas diseminaciones de venillas de cuarzo y inclusiones pues, de pequeños cristalitos de cinabrio, que bueno, pues en testigos de sondeo pues ha salido más evidente, pero que en superficie pues aparecen pues escasamente, digamos, a nivel pues milimétrico, como tenéis aquí. Entonces, bueno, pues es una labor, bueno, son unas mineralizaciones de gran interés geoquímico, porque al no existir contaminaciones de labores próximas, pues se podría, digamos, estudiar de un punto de vista de lo que sería la dispersión natural del mercurio, sin posibles afecciones de otras labores próximas. Que bueno, pues esta sí aparece recogida dentro de lo que sería el contexto de las mineralizaciones termales. Pasamos ya a la mina del Entredicho, que bueno, la mina del Entredicho ha sido ya el segundo depósito de producción de mercurio de todo el distrito. Está situada en línea recta a unos 14 kilómetros al este-sureste de Madén.
Y bueno, pues es una zona donde ya se va produciendo lo que sería el cierre periquinal del sinquinal y concretamente aquí lo que se cierra sería el nivel de cuarcita de criadero. Es una zona que fundamentalmente está está afectada tectónicamente por una cantidad de estructuras, tanto de plegamientos como de fracturación. Y bueno, la historia, bueno, actualmente pues lo que era la mina cielo abierto, que fue la que en última instancia estuvo en explotación, eh, se optó por la inundación del hueco de la mina, dejando un lago de alrededor de unos 450 metros de longitud por unos 350 en la parte más ancha y una profundidad de unos 90 metros de la mina de agua. Pero aún en superficie, pues se observan todavía pues, lo que sería gran parte de la estructura y también gran parte, incluso restos de la mineralización. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que sería actualmente visible, pero cuando estaba en explotación y cuando la corta estaba vacía, pues lo que se apreciaba bastante bien era lo que sería la estructura del yacimiento, relacionada fundamentalmente con lo que la cuarcita de criadero, en este caso, en donde se encontraba mineralizada el yacimiento, y también en presencia de un cuerpo de tobas volcánicas bastante importante que se ponía en contacto con el contexto estratigráfico a través de una serie de fracturas, como los que aparecen aquí representadas, que serían la falla de San José, ¿vale? O también trastocadas pues, por una falla, digamos, que cortaba angularmente al yacimiento que sería la falla de San José. De modo que, en ese sentido, esto es, con vistas a lo que sería el talud oriental de la corta, originalmente, y esta sería la parte mirando al talud occidental de la corta. En este caso, bueno, pues el yacimiento, como os he indicado, es decir, tenían la misma, una estructura pues, bastante parecida al yacimiento de Almadén, aparecía mineralizada en lo que serían distintos niveles de la cuarcita de criadero, particularmente en el yacimiento del entredicho, lo que aparecía, ya, pues una serie de... Esta es en planta lo que sería el yacimiento, aparecen una serie de pliegues, de anticlinales y chinquinales, la imagen que hemos visto antes de inundar serían los niveles de alternancia superiores, donde se aplica en rodilla tan característico, pero sobre sí se daba también un cinquinal que se cerraba sobre lo que sería la estructura de la cuarcita criadero, que en este caso, bueno, está pintada de cierta rosita, y que tanto en los niveles inferiores como en los superiores aparecían los bancos mineralizados. En este caso, era el equivalente a la mina de Almadén, pero en este caso, de los 4 en niveles que aparecía subdividida la cuarcita de criadero, con una cuarcita inferior, unas pizarras intermedias, una cuarcita intermedia que estaba estéril y una cuarcita superior, solo aparecían 2 bancos, que sería el banco inferior y el banco superior, los que aparecían mineralizados. El banco inferior sería el equivalente de la mina de Almadén al banco de San Pedro, y el superior serían los equivalentes a San Francisco y San Nicolás. De modo que la estructura mineralizante pues, sería bastante equivalente. De modo que, como veis aquí en el plano en planta del yacimiento, pues aparecía, digamos, la extrusión de una diatrema volcánica, con inclusiones de rocas volcánicas y extravolcánicas, que están bastante abundantes en el yacimiento, y con un también sistema de diques básicos con importantes cuerpos tubáceos, que sería en este caso pues la roca fresca a semejanza de la que aparecía en la mina de Almadén. Además, bueno, pues aparecían otra serie de facies volcánicas, tipo brechas explosivas, situadas fundamentalmente pues, en la parte más oriental de la corta, y que en este caso se prolongan hacia el este, dando pues, precisamente este cuerpo discordante que cortaba lo que serían las estructuras sedimentarias de pizarras de muro y también la costita de Cries. De modo que, posteriormente, bueno, pues la fracturación, tanto de la falla de San Javier como la falla de San José, fue la que en definitiva estructuró el yacimiento y le dio, digamos la morfología o la estructura actual. De modo que el yacimiento del entredicho, pues, que pudo explotar a cielo abierto. Previamente existían unas labores subterráneas que se denominaban en la zona las minetas de los de Azores y la mina del entredicho, que es con la que estaba situada precisamente en esta zona de aquí,
de la que tomó el nombre el yacimiento, y con las investigaciones que se llevaron a cabo a través de sondeos, se llevó incluso pues debajo, encajado en lo que sería la roca, la toba filesca, ¿vale? Pues un nuevo yacimiento del nuevo entredicho, pero bueno, fue descubierto pues a través de esos sondeos al final de los años 80, y donde lo más destacado es que bueno, se encontraron mineralizaciones extremadamente altas, semejantes de las concentraciones tan altas que se daban sobre la mina de la Nueva Concepción, del orden del 45% de mercurio, ¿vale? De modo que eso ha quedado pues para la posteridad, si en algún momento pues el mercurio toma auge otra vez, por cualquier otra circunstancia, pero posiblemente, bueno, pues ahí, digamos, ha quedado, digamos, para, para el conocimiento científico más que nada. La mineralización del entredicho está formada fundamentalmente por cinabrio, en el que abunda bastante el mercurio nativo, es decir, transitoriamente. Cuando se fragmentaban los bloques de cuarcita mineralizada, pues aparecían bastantes gotas de mercurio nativo, y era un aspecto bastante más característico y bastante más abundante que el que aparecía en la mina de Almaz. Bueno, ese es un rasgo pues, distintivo de este yacimiento. La mina de Agua del Peral, digamos, es otro yacimiento que es semejanza del de Rodoviejo. Se encontraba en el núcleo intensimilar de Almadén. Era una mineralización de mercurio, explotaban intensamente, eran fundamentalmente rocas volcánicas, de tipo piroclastos, de tipo frailesca. Y bueno, había unas labores, como tenéis aquí un pozo de sección circular excavado, de edad romana posiblemente, y bueno, fueron posteriormente redescubiertas y retrabajadas pues, durante el siglo XVIII, alrededor de 1786, y bueno, pues finalmente, digamos, pues han quedado, digamos, ahí, digamos, en abandono. Bien, pasamos ya a el siguiente, que sería la sección del Devónico al Cinturón de Almadén, por ir avanzando un poquillo, que nos va a pillar un poquillo el tiempo. Bien, en cambio, digamos, la sección es una sección netamente estratigráfica y más bien entraría a formar parte del contexto geológico de las secuencias estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Eógeno Barisco, más que las mineralizaciones de la mina de Almadén. Se trata, en definitiva, de una secuencia bastante continua de afloramientos de materiales del Devónico, con la clara ausencia de lo que sería el nivel inferior del Devónico, el Devónico medio, y que aparecen particularmente bastante bien expuestos en el Sicilén de Almadén. Y concretamente, pues es uno de los pocos lugares de toda la geología de España donde aparece de una forma mejor expuesta y con mejor representación, ¿vale? De modo que es una secuencia pues eminentemente detrítica, de materiales arcillosos y arenosos, con intercalaciones carbonatadas, y también con algunos niveles de materiales volcánicos y volcanoplásticos, donde se habrían depositado pues, inicialmente en una plataforma carbonatada, una plataforma detrítica, siliciplástica, más o menos distal. Entonces, bueno, pues el corte se realiza a lo largo de lo que sería la carretera CM, que va de Almadén a Zazuela, CM 415, y representa pues, una sección bastante completa de todo lo que sería la secuencia devónica de Almadén. En ella pues, abundan pues, gran cantidad de actividad de organismos vivos, con fijadas y restados de restos fósiles, o incluso pues, fósiles característicos del periodo devónico, ¿vale? También pues, es de destacar también que en este corte pues, aparecen zonas mineralizadas de tipo filoniano, en este caso de promoción, como es en el caso de la Fidel, que la atraviesa precisamente pues, en su sección. Casualmente, bueno, pues del estudio de la mineralización de la Fidel se pudo descubrir que existían por efecto de fallas paralelas de la estratificación una duplicación de la serie, y que, bueno, pues en este caso, digamos, era un caso particular de tectónica, de efecto de duplicación de efectos. Las rocas volcánicas también aparecen intercaladas dentro de la secuencia o cortando, pues aparecen bastante importantes y, bueno, desde el afloramiento, tengo un afloramiento de diabajas, pedrolitas, que hay intercaladas y que formaría parte de otros sitios, de los iniciales, pero bueno, actualmente podría permanecer dentro de lo que sería la sección del Devónico. Bien, pasamos a la siguiente, sería la sección de la cuarcita de criadero en el flanco norte, ¿vale? La cuarcita de criadero es la que, de alguna forma, da todo el renombre al yacimiento porque se llama del criadero de Almadén. Fue un nombre que en principio
lo asignaron a Almeida y otros, Almeida como a Federico Peroso, Quintero, pues cuando hicieron el estudio de la región de Almadén en el año, bueno, publicaron en el año 62. De modo que la cuesta de Heredero es la roca caja de la mineralización, en este caso de Almadén, como hemos comentado también de la entrevista del Vieja Concepción. Entonces, bueno, pues es un corte bastante bueno, aunque en el flanco norte está bastante condensado, bastante resumido, en la carretera 415. En este caso, concretamente pone el punto kilométrico 33,5, ¿vale? Y bueno, pues aparecen bien representadas tanto la cuarcita como los niveles que tiene aquí, particularmente las pizarras de techo. Es una pizarra bastante grafitosa, bastante fosilíferas, son diversas intercalaciones de materiales también volcánicos. Estos son niveles arenosos que aparecen dentro de la cuarcita ya más al techo, ¿vale? Entonces también se reconocen pues también bastante buena exposición precisamente en el borde precisamente de esta carretera. Y finalmente, digamos, el corte de la cuarcita de base del Devónico, que sería de carácter también estratigráfico, de estas secuencias de la estratigrafía del organobásico, ¿vale? Y en el corte que se encuentra justo en las inmediaciones de la zona norte del pueblo, pues aparecen representadas unas bastantes pues, observaciones de niveles arenosos, de secuencias negativas, que forman parte precisamente del nivel del Devónico inferior. Son abundantes las secuencias estratigráficas y litológicas, de niscas, de una plataforma de carácter progradante, en una plataforma siliclástica, ¿vale? Y donde pues, aparecen bastantes niveles de ciclos negativos, con niveles bioturbados, con concreciones de niveles ferruginosos, y bueno, de carácter pues, centimétrico, decimétrico, ¿vale? Porque aquí los niveles hacia la base, precisamente con los niveles pizarrosos, la cuarcita, y bueno, esto es un vista general del corte de los niveles de la cuarcita de la forma de zonas que se te ocurre. También por la apertura de un frente aparecen discordantes, como veis aquí, cortando un nivel volcánico a los niveles pizarrosos que aparecen aquí. Bien, de modo que por ampliar un poco en cuanto al contexto, pues yo incluso pues, con la gente del IC me habría puesto en contacto para hacer una nueva propuesta, como sería un nuevo geositio, que sería la Rania de Chillón, dentro del contexto este de los medios fluviales, la Rania, el país, digamos, lo que serían en la morfología apalachiense. Es una zona que se encuentra en el límite entre la provincia de Ciudad Real y la provincia de Badajoz, justo pues, a unos 5 kilómetros al oeste de Chillón. Y es un nivel de Rania que, como el topónimo indica, digamos, en la zona pues, se conoce como la Rania de Chillón. Supondría, en definitiva, pues la concentración de los niveles estos conglomeráticos, que tienen, digamos, mayor amplitud, pues en la zona, inicialmente se definieron en la zona de Sonjeca, por Gómez y Arena, y luego también tiene más amplitud, pues en todo lo que sería la parte occidental del macizo ibérico, prácticamente desde la fosa de Guadalquivir, desde la zona de Guadalquivir de Montoro, hasta la zona de los Arribes del Duero, en la zona de Zamora. En el caso concreto de Almadén es porque además se conjuga pues, la existencia de los materiales pues, por una buena estructura de lo que sería el desventramiento del antiquinal de Alcudia, que es el que se encontraría al sur de Almadén, y donde se aprecia bastante bien lo que sería el proceso evolutivo morfológico de la erosión del macizo ibérico. Y como otra propuesta que tendría sería la falla marisca del Quinto Hierro, una falla que trastoca todo lo que sería la estructura previa al Signal de Almadén, porque, digamos, teniendo buenos arrolamientos en la zona del puente de Almadenejos, también en la zona del Quinto Hierro, dentro de lo que sería la finca de Castilceras, ¿vale? Precisamente esta estructura que corta y trastoca todo lo que sería el Signal de Almadén, tiene un salto neto de unos 4,5 kilómetros en dirección, de sentido de estrógiro, como veis aquí, en sentido horario, que, bueno, pues interrumpe lo que sería el flanco norte, bueno, lo que sería la sierra norte de Alcudia o el flanco sur de Almadén, precisamente abriéndose hacia la Valle de Alcudia, esta sería la sierra sur de Alcudia. En la zona del Puente del Manejo, lo que sería en la parte más norte, pues aparecen buenos ejemplos de espejos de falla con estrías, donde, bueno, pues no habitualmente pues salgo con mis alumnos a hacer precisamente
mediciones de estructuras geológicas. Aprovechando que, digamos, también existe una zona minada, pues la zona del Quinto Hierro, que estaría en la zona sur, dentro del mismo flanco, pues aparece el filón, o varios filones, concretamente de, digamos, de mineralizaciones del grupo de galena, blenda, quirita y calcopirita, que concretamente pues, son 4 filones: el filón de la Rafa, o filón 2 o desconocido, el de los zorros, también. Que, si podéis apreciar, el filón aparece doblado, precisamente a favor del arrastre de estrógeno del sentido de la falla, que es posterior. Bien. Vale, no sé. Bien. Y ya finalmente, bueno, pues lo que quiero hablaros es precisamente del más importante, del original, que sería la mina de Almadén y mirador de la Virgen del Castillo, ¿vale? Es decir, esta es la imagen que se ve precisamente desde la zona del mirador de la ermita de la Virgen del Castillo, con lo que sería la mina delante, ¿vale? Entonces, como veis, es una buena representación de lo que sería el flanco sur del Sinquinal. Estos niveles que os señalo serían una costita de Almoricana, estos otros serían de segunda barra arenosa, y dentro de esta repetitiva secuencia de disciplinas de madera, que serían las de canteras, justo por medio del pueblo y alineado con los pozos de la mina, que este sería el pozo de San Joaquín. Aquí estaría el pozo de San Teodoro, estaría en el San Teodoro, intermedio son Aquilino, es decir, lo que sería el límite, la loma del pueblo, sería el afloramiento de, bueno, lo que sería el sustrato de la cuarcita de Criadero, y esta sería, esta que tenemos aquí en la base, sería el de la base del Decónico. Bueno, en esta imagen, pues prácticamente quedarían incluidos, aunque no se ve el entredicho porque ya se queda oculto por esta zona aquí, pues estos 9 geohides que están dentro del Sinquinal. Es una buena imagen del Sinquinal y cómo se va cerrando en Sierra Periquinal hacia el este. Bien, ello dio paso a que, bueno, tras el quedarse un poco el proyecto Global Geoscience un poco, digamos, allí arrinconado, pues que propusiera por parte de la IUS pues, la elección de una serie de geositios de relevancia internacional, para lo cual se formó pues, una comisión que, en este caso, pues eligió los primeros 100 lugares de patrimonio geológico mundial de la IUS. Y se presentaron, pues como veis, el pasado 25-28 de octubre, precisamente en la zona del Geoparque de la Costa Vasca, la zona de Zumaya. Eso era comparar pues, la mina de Almadén, que fue elegido dentro de estos 100 lugares, uno de ellos, los lugares tan emblemáticos como, por ejemplo, el Cañón del Colorado, tenéis aquí, la Peña de los Gigantes, las Torres del Paine, etcétera, etcétera, o el Flis de Zumaya Deva, o Uluru Rock en Australia, ¿vale? De modo que todos ellos van a formar parte de lo que serían los lugares de patrimonio geológico, donde pues, existe, como veis, pues, un buen conocimiento. Bueno, lo que se trataba de, a fin de cuentas, es de aumentar el conocimiento de la Tierra, de su historia, en lo que se basan precisamente pues, todos los materiales y los paisajes que han sido estudiados y conocidos desde el nacimiento de las propias ciencias geológicas, ¿vale? Algunos de estos lugares, pues evidentemente tienen un valor pues, especial por su significancia, porque son lugares inspiradores y extraordinarios, porque representan en definitiva la memoria de la Tierra y forman parte del patrimonio natural, como patrimonio geológico que es. Que de alguna forma pues, es necesario valorar y gestionar y utilizar y conservar con empeño, y que a fin de cuentas pues, son indispensables que exista una coordinación internacional en la que se identifiquen y se reconozcan pues, todos aquellos que tienen un gran valor científico, ¿vale? Algunos simbólicos, como por ejemplo el Carpoen en Escocia, que sería con la que nacería la geología con la disconformidad o la discordancia de Hutton, ¿vale? Y que, en definitiva, dentro de los objetivos principales, pues estaría pues, establecer pues, unos estándares globales dentro de lo que sería el reconocimiento de todos estos lugares, más o menos coordinar pues, el programa de lo que sería pues, los lugares de patrimonio geológico de la IUCS, crear y mantener pues, una base de lugares de patrimonio geológico, coordinar pues, todos los organismos que estén más o menos implicados en la investigación de estos lugares, entre ellos pues, la Sociedad de la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, y cooperar permanentemente dentro del programa de la UNESCO, de los geoparques mundiales, dentro de lo que serían pues, de valor internacional y sobre todo a los aspirantes de geoparques mundiales, ¿vale?
De modo que el proyecto en sí pues, incluía pues, una gran cantidad de lugares en el que bueno, participaron pues, 200 especialistas de aproximadamente 40 naciones y 10 organismos internacionales. Se pidió pues, que hubiera pues, candidaturas, se presentaron pues, alrededor de 171 candidaturas, ¿vale? Y fueron valoradas por de 56 países concretamente por 34 expertos, de modo que el resultado pues, fue precisamente los 100 lugares de patrimonio geológico, de los primeros 100 lugares de patrimonio geológico de la IUS. Bien, esta sería la distribución de los países participantes. No sé si me va a abrir la opción. Sí. Bueno, digamos, son países participantes y, bueno, digamos, están pues en todos los lugares en los que se habría elegido, ¿vale? Destacan pues que son la ausencia de algunos y también pues de muchos lugares pues solo, digamos, han presentado pues muy pequeñas en representación. Concretamente pone, de España pues eran 3 lugares los elegidos, que era el Fris de Zumadilla de Deva, en el Geoparque de la Costa Vasca, la mina de Almadén y la isla de La Palma, en lo que sería la caldera de Tegurí. Bueno, pues el yacimiento de Almadén, por ya más en detalle, este era, digamos, el vínculo a la entrada del depósito gigante de mercurio del ciclón de Almadén, de edad superior, ordovícico y superior y geológico inferior. Y como veis, los principales valores estaban fundamentalmente en su mineralogía y la contribución a las ciencias geológicas. Entonces, la mina de Almadén, pues a fin de cuentas, pues ha sido el yacimiento más grande de la Tierra, el que ahora, pues además ha tenido pues, una historia productiva más larga que data aproximadamente del siglo III antes de nuestra era. Y bueno, el capítulo pues estaba firmado por Fernando, por Saturnino Lorenzo, por nuestro compañero Fernando Lorenzo y por mí mismo. Tenía el número asignado el 76 porque era dentro de lo que sería la ordenación de los yacimientos, pero no por su estructura de yacimiento. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, es un yacimiento que se aloja en la cuarcita de Criadero, del Estrubico inferior, y de alguna forma es un yacimiento que ha sido cortado, bueno, fue afectado por la intrusión de una roca volcánica, en este caso una chimenea volcánica, lo que en argot de aquí además se llama roca fresca, de composición basáltica, ¿vale? Este sería el aspecto de la roca piroclástica basáltica de la fresca en el interior de la mina. Entonces, podemos apreciar parte de lo que serían núcleos de material volcánico, rocas de la casa encajados e incluidos dentro de lo que sería el depósito. El yacimiento, que actualmente pues, se encuentra verticalizado, como ya he comentado, entre 75 y 80 grados de buzamiento hacia el norte, y en contacto precisamente con lo que sería el nivel de piroclastos, es decir, veis aquí el nivel de lo que sería la galería transversal al yacimiento y lo que sería el pozo de la mina, pues se ha estructurado en un nivel de cuarcita de criadero que particularmente se subdivide en 3 niveles mineralizados, lo que sería el Banco de San Pedro, de San Francisco y de San Nicolás, respectivamente de muro al techo. La mineralización, bueno, pues como hemos comentado, un depósito de carácter estratoligado, que se basa fundamentalmente pues, en el relleno de lo que serían los poros iniciales de la arenisca silicia por unos cristales de cinabrio, y aparte de lo que sería pues, el relleno y la removilización a favor de fisuras y grietas, formando pues, estos filoncillos que tenemos. La paragénesis puede ser bastante simple y está compuesta fundamentalmente por cinabrio, también mercurio nativo, como veis aquí en la imagen, más, como ya he comentado en el entredicho, que la mina de Almadén. Poca pirita, más abundante, por ejemplo, en el yacimiento de las cuevas. Y como minerales principales, y luego accesoriamente pues aparecían pues eso, normía, querita, siderita, varita. ¿no? Y bueno, dentro de lo que sería la evolución geológica del yacimiento, pues inicialmente, y tras el plegamiento, pues los niveles mineralizados alrededor de lo que sería la diatrima volcánica de la Frilesca aparecerían verticalizada, ¿vale? Y luego posteriormente pues, fue trastocada por un sistema de cizallas, de desgarre, inicialmente de sentido antihorario y luego posteriormente una removilización de sentido. De modo que el yacimiento en sí, pues prácticamente quedó estructurado en 3 zonas,
Y desde oeste a este, pues se denomina por la rama mina, la parte más oriental, la zona de los masivos, la zona más central, y la rama sur, que sería la parte más occidental. Y bueno, este es el esquema simbólico que nos estructura precisamente de cómo se encontraría el yacimiento localizado. Esta sería la parte de la rama mina, que bueno, ha sido la rama más importante dentro de lo que sería la historia de la mina. Fue redescubierta por Miguel de Unda en 1700 y prácticamente pues ha sido la que ha estado en explotación pues hasta finales del siglo XX. Y luego, digamos, durante los últimos periodos también estuvo en, digamos, explotación una zona que había quedado aquí aislada en lo que sería la rama sur, que fue precisamente la última que quedó en explotación, hasta que, bueno, pues se paralizó la explotación debido pues, a las normativas medioambientales europeas. Entonces, dentro de lo que sería el contexto, pues es el esquema más genérico que tenemos del yacimiento. Y bueno, pues ahí se estructura pues, bastante bien la subdivisión de ese tipo de... Por ir acabando. En el sentido, digamos, del yacimiento, pues también se destacaba la importancia a las ciencias o al nivel de la evolución de las ciencias. Entonces, decir que el yacimiento de Almadén, amén, digamos, de todos los otros lugares que se presentaron ahí en Zumaya, pues era el que contaba con una historia científica mucho más prolongada. En ningún lugar de los que se presentó allí, pues tenía una historia geológica tan importante como fue precisamente Almadén, que se remontaba, pues, como ya hemos comentado, al siglo III antes de nuestra era. En las primeras referencias que tenemos de Teofrasto, que hubiera evidentemente más anteriores, pero de las que no se tiene constancia. Luego, realmente, pues, el nombre Almadén pues, iba de la dominación árabe debido a precisamente la gran importancia que ellos le dieron, los dominadores, en aquel momento, a la mina de Almadén, ¿vale? Pero sin lugar a dudas, la historia más trascendental de Almadén pues, ocurrió ya después del descubrimiento del Nuevo Mundo y sobre todo cuando Bartolomé de Medina, en el 555, pues descubrió el beneficio de los minerales preciosos, del oro y de la plata sobre todo, mediante lo que sería la amalgamación con el mercurio. De modo que prácticamente, pues a partir de ahí, pues radicalmente cambia la historia de Almadén y se convirtió pues, en una auténtica referencia tanto para la minería como para todo lo que serían los conocimientos científicos. De modo que a raíz de ahí, pues no digo centenares de trabajos, posiblemente sean miles, tanto científicos como técnicos, los que se han localizado precisamente en la zona. Trabajos de tipo iniciales, bueno, de paleontológicos y estratigráficos, desde el comienzo del siglo XIX, cuando Lepley presentó por las primeras trabajos en el mapa, digamos, mineral de Andalucía y de Extremadura, que posteriormente fueron retomados por Escarballo y luego posteriormente trabajan en paleontología por Castellano del Prado, Bermúdez Berrán, sobre todo de carácter también estratigráfico. Entre ellos, bueno, pues destacan pues gran cantidad de fósiles y no fósiles que tienen el apelativo específico de Almadenensis, son almadensis, que dan nombre precisamente a la localidad donde posteriormente se han, digamos, donde inicialmente pues, se habían descrito. ¿Vale? Aparte de lo que serían los valores o los trabajos de carácter paleontológico y estratigráfico, pues destacan evidentemente los valores de los trabajos de tipo minero y metalogenético que se han desarrollado en el año 71. Se llevó a cabo incluso pues, el primer Congreso Internacional de Mercurio. Luego, posteriormente, digamos, hubo un proceso importante de lo que sería la importancia del mercurio. Pero bueno, ahí se presentaron por gran cantidad de trabajo de tipo metalogenético, de tipo industrial, de tipo mineralógico, de tipo, una cantidad. Trabajos de tipo también petrológico y geoquímico, dentro de lo que sería la caracterización de las rocas ígneas y las rocas mineralógicas, de carácter tectónico. Se han llevado a cabo pues, incluso reconstrucciones palipástricas de lo que sería la deformación del similar de Ardén, trascendente, sobre todo desde el punto de vista también tectónico, la influencia, tipo medioambiental, en relación precisamente con lo que sería el impacto de los restos de las escombreras y de cemento, de tipo patrimonio geológico, etcétera, etcétera. Y en este etcétera, bueno, pues podríamos incluir pues
trabajos tan simbólicos como fue pues, el informe escrito de Mateo Alemán, de carácter fundamentalmente jurídico, carácter de tipo histórico, los de Antonio Armela, de la historia de la mina de Almadén, todos los que se han llevado a cabo pues, por autores como por ejemplo Ángel Hernández, Rafael Caballa, nuestro compañero Luis Batilla, de tipo histórico, la trascendencia de Almadén en lo que sería el largo, de tipo sanitario, la creación del hospital minero, de carácter económico, se han hecho hasta valoraciones de lo que ha sido la importancia económica de la mina de Almadén. No digo centenares, sino digo miles de trabajos científicos y técnicos los que se han llevado a cabo en torno al objetivo con el foco de la Almadén. De modo que, para ir terminando, me estoy pasando así un poco, pues, unas últimas reflexiones en cuanto a lo que sería, pues, qué es lo que significa todo esto, ¿vale? Lo que significa fundamentalmente para los que somos activos de Almadén y a fin de cuentas estamos en el entorno de esta localidad, pues estamos viendo que, digamos, esto no acaba de despegar, a pesar de que ya cuenta con un reconocimiento internacional unánime, bueno, como de la humanidad en el año 2012, posteriormente por todos los reconocimientos que ha recibido desde la EUCHEN, con el reconocimiento sufrido el año pasado, uno de los 100 primeros lugares de patrimonio geológico de la EUX. Bueno, es decir, hay que de alguna forma tener más expectativas. A fin de cuentas, pues también tenemos que tener en vista pues lo que sería pues el futuro proyecto del Parque Volcán de Calatrava de Ciudad Real, con el lema magma, mercurio y carbón, ¿vale? Que también pues, deben de servir pues como un acicate pues, económico a toda la proyección de este patrimonio geológico, que en definitiva lo que trata es de revalorizar pues, lo que sería la geodiversidad de nuestro entorno, fundamentalmente potenciar el geoturismo, que es en el fondo, digamos, ese turismo cultural al que todos aspiramos, y que sea pues, el dinamizador de una zona pues, socialmente deprimida tras el cierre de la empresa, y que prácticamente pues, tiene que mirar a estas posibilidades que existen del aprovechamiento turístico de este turismo de calidad que sería el geoturismo. De modo que, para finalizar, bueno, pues únicamente es daros las gracias por vuestra atención y como el lema de la geología nos indica, pues mente,